Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Como os dije, en esta serie de traer entrevistas a diferentes eurodiputados y eurodiputadas españolas, quería traer diferentes personas de diferentes partidos políticos, diferentes grupos políticos, para cubrir todo el espectro ideológico. Así que bueno, hoy, como veis en el título, he conseguido contactar a través de sus asistentes a Javier Nart, así que muchas gracias a sus asistentes por ser tan agradables, de verdad, que fue un verdadero placer estar allí, y a Javier Nart por haberme concedido la entrevista. Básicamente el objetivo de estas entrevistas es conseguir conocer a la persona que hay detrás de la figura política que solemos ver en los medios de comunicación. Así que nada, no me enrollo más, espero que os mole la entrevista y os dejo con ella. Hoy vamos a conocer a Javier Nart. Lleva algo más de 4 años en el Parlamento Europeo. Forma parte del partido de Ciudadanos y por lo tanto está dentro del grupo político ALDE, del cual, por cierto, es vicepresidente. Actualmente está en las comisiones de Asuntos Exteriores, en la de Peticiones y en la subcomisión de Seguridad y Defensa. Además, forma parte de la delegación para las relaciones con países de la ASEAN, del MASREC y con los países del África, del Caribe y del Pacífico. Bueno, pues estamos hoy con Javier Nart. Muchas gracias, Javier, por acceder a la entrevista. Muchas gracias a ti. Así que, bueno, vamos con las primeras preguntas, que son para conocer un poco de dónde vienes y tu aspecto más personal. Querría saber, en primer lugar, qué carrera estudiaste, para enfocar de qué rama vienes. Bueno, yo estudiar, no sé exactamente la palabra, yo iba por la facultad y aprobé Derecho de una manera circunstancial. Tengo una meseta de 5 con un sobresaliente y una matrícula de honor, y el resto es una perfecta sobrevivencia en el mes de junio. O sea que estudiar, vamos a decir, yo estudié después cuando conseguí el título de Derecho, no tenía más remedio. ¿Y luego algún máster o alguna especialización académica? El máster es máster de 48 años, yendo por las cárceles y defendiendo a los clientes. Es un máster de praxis. Y bueno, aparte creo que me has respondido ya, pero antes de dedicarte a la política como tal, ¿de qué llegaste a trabajar? Yo fui corresponsal de guerra durante 25 años, simultaneándolo con la profesión de abogado. Yo hacía una guerra en Navidad, 2 guerras en verano, una guerra en Semana Santa, y en el país de origen de tu padre, en el Líbano, que era relativamente fácil ir, pues cuando había varios días y podía hacer un puente. ¿Y alguna vez durante ese trayecto profesional pensaste que podrías acabar en el Parlamento Europeo? Nunca. El Parlamento Europeo era algo que siempre me interesó, pero que por mi situación de abogado tampoco jamás me planteé. Yo estuve militando en el Partido Socialista Popular antes de que existiera la presencia de España en la Unión Europea, y después en el Partido Socialista Obrero Español, siempre en la Comisión de Asuntos Exteriores. Pero nunca pretendí tener puesto de responsabilidad ninguna. Para mí la libertad de mi profesión, que era el ejercicio libre de la abogacía, era capital, y por lo tanto nunca me planteé estar en puesto de responsabilidad ninguno. En parte con lo que has dicho me has respondido un poco a la siguiente pregunta, que va por dónde comienza tu trayectoria política. ¿Cuál dirías que es el inicio como tal? Hombre, el inicio fue temprano. Fue a los 3 meses de llegar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Yo venía desde Bilbao y a los 3 meses, el 3 de diciembre de 1965, me obsequió el rector magnífico de la universidad, digo magnífico rector entre comillas, con un expediente de expulsión de la Universidad Española por haber fundado un sindicato democrático de estudiantes, que era el sindicato que se oponía al sindicato fascista, que era el sindicato falangista, Sindicato Español Universitario. Y los miembros del Consejo de la Facultad, que éramos 6 o 7, nos expedientaron con el máximo expediente, que era expulsión de la Universidad Española. Y ahí comenzó, en realidad comenzó antes. En cuanto llegué a la facultad, pues ya inicié mi activismo político. En este caso, pues por algo que siempre he pensado y he creído, que se llama unidad, que se llama solidaridad, que se llama igualdad, democracia y libertad. Creo que son pilares básicos, y hasta ahora. Y aquí en el Parlamento Europeo, ¿quién dirías que es un referente para ti? ¿Qué eurodiputada o eurodiputado dirías que es tu favorito? Yo escucho mucho a un diputado italiano, que es Fabio Castaldo, de 5 Estrellas. Me parece un personaje interesante. Ramón Jáuregui, caramba, que es un grandísimo socialista. Y también aprendes incluso de la gente con la que tienes discrepancias. Esteban González Pons, del Partido Popular. Yo creo que uno tiene que tener
una distancia entre tu propia ideología y los valores que tienen otros de los que no participas. Siempre he rechazado el sectarismo, he pretendido no ser sectario. Espero haber conseguido el tener una aproximación de interés a las ideas de los demás, aunque sean discrepantes de las mías. Un libro, una película, una serie que consideras que todo el mundo debería ver. Hay un libro y una novela de Camilo José Cela extraordinaria, que es La colmena. La película no recuerdo de qué director es, pero es una película sensacional, porque es una película verdadera de lo que significa la vida cierta de las personas, carentes de heroísmos, simplemente la cotidianidad de la miseria moral que significó la posguerra en España. Entonces la película La colmena y el libro La colmena de Camilo José Cela, y después dos magníficos libros de historia, uno de Raymond Carr, España 1808-2008, y el otro de Joseph Ben Nassar, que es sobre la Guerra Civil Española, que el título es magnífico, el título define El infierno fuimos nosotros, que es un libro donde la guerra civil no es una guerra de buenos y malos, es una guerra de hermanos que se asesinan. Y hay una frase es una frase del siglo XVIII, de la guerra de 1714, de la guerra de sucesión española, de Francés de Castelví, que define lo que es una guerra civil, y define la guerra civil como cuando España fue homicida de sí misma. Bueno, este es el libro de Joseph Ben Nassar, que es un magnífico libro. El infierno fuimos nosotros. Y a la hora de elegir un grupo de música o un estilo de música concreto... Hombre, Dire Straits, Rolling Stones. Y bueno, y San Paco de Lucía. Vale. Y San Paco de Lucía. No puede faltar. Y ya como última pregunta de la parte personal, ya pasaremos luego a la parte política, querría que completases la siguiente frase. ¿La política es...? La política debe ser ocuparse de lo común y no centrarse en el propio ombligo. Ese es el deber ser. Y la política muchas veces es lo contrario del deber ser. Vale, pues pasamos ahora a la parte de las preguntas más políticas. Primero todo querría saber alguna anécdota curiosa, graciosa, triste que te haya ocurrido desde que eres eurodiputado. Hombre, anécdota no es más bien categórica, y es cuando me emboscó el Estado Islámico en la refinería de petróleo de Beiji, en el frente de guerra de Irak, donde no digo que iba a pasar a mejor vida, porque no hay mejor vida que esta, pero casi me dan pasaporte para aquella. Me emboscaron porque la gente con la que iba, que eran milicianos de Ashab al-Ahal al-Had, que es una milicia shia, eran muy bravos y tan incompetentes como bravos. Eso es muy peligroso. ¿Un hobby, una afición que tuvieras antes y que ahora no puedes realizar? Bueno, yo las hago igual, las hago quizás menos, pero para mí hay algo que es apasionante, es el buceo y el desierto. A mí el desierto me llena por una razón. En los dos lugares tienes una vida extensa. En el buceo precisamente porque bajas el ritmo cardíaco, el tiempo es más largo. Estás además contigo mismo, no puedes hablar, no hay teléfono. Eso es importante. Y en el desierto es mucho más importante, como en el mar, la naturaleza que tú. Y tienes que tener un inmenso respeto por el contexto, porque el desierto puede acabar contigo y el buceo también, si no tienes sentido de la prudencia, si no respetas y si no, yo te diría, te aprovechas de esa maravilla que es la ingravidez en el mar y la extraordinaria extensión del horizonte que es el desierto. En el desierto se produce algo sorprendente, y es que el horizonte la cúpula del cielo por la noche empieza en el horizonte. Es una perfecta cúpula donde tienes estrellas a nivel del suelo, y las estrellas hacen toda la bóveda celeste hasta el otro lado. Tienes las estrellas no arriba, sino abajo del todo también, y un profundo silencio que también es un sonido. Y ahora invirtiendo la pregunta, algo que quisieras, que querrías hacer antes de ser diputado y que no podías y que ahora tu cargo sí que te lo permite. Aprender mucho más, conocer gente, escucharles y enriquecerte. El Parlamento Europeo, si uno es capaz de entender lo que significa, es un lugar donde es una atalaya de conocimientos.
Desde allí puedes aprender, conocer, tienes tal volumen de información que es un lujo. ¿Y en algún momento pensaste o has pensado en dejar tu cargo, tu partido, debido a la presión o el estrés? Ninguna. Mira, yo tengo una ventaja, duermo en todas partes y tengo una cierta paz conmigo mismo, que se configura por dos pilares. No tengo absolutamente ninguna ambición y no tengo ya miedo. Todo el miedo que tenía que pasar ya lo he pasado, o sea que estoy configurado y he cumplido mi cuota de miedo. Por lo tanto, temor ninguno, ambición tampoco, y eso es libertad. Y respecto a las elecciones, que ya se aproximan, queda menos de un año para ellas, ¿tienes pensado volver a presentarte como diputado? Bueno, había un presidente bastante cursi en España que decía que el destino estaba en las estrellas. Yo no lo sé. Veremos lo que dice el partido y Dios proveerá, a pesar de que soy ateo. Y si volvieras a comenzar como eurodiputado, desde cero, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Aprovechar el tiempo, sobre todo porque cuando uno tiene la edad que yo tengo ya 71 años casi, pues diablos, hay un momento en el cual uno puede tener una edad a efectos estadísticos, pero es una edad que cada vez es menos plena, precisamente por lo que es la decadencia física, ¿no? Así que yo me he pasado la vida haciendo siempre lo mismo, que era viajar siempre que podía, no tener interés por lugares cómodos, sino por lugares apasionantes. Por eso me gusta el desierto, y cuando voy al desierto pues duermo en el suelo, como siempre he dormido, y sigo durmiendo, pero habrá un día en que no podré hacerlo, y ese día cada vez es más cercano. Así que, sin tener una especie de frenesí vital, diablos, aprovechar el tiempo. Y de momento, tu experiencia de estos 4, casi 5 años ya como eurodiputado, de 0 a 10, ¿cómo valorarías tu experiencia? 800, o sea, por encima de mis mejores expectativas. La oportunidad que he tenido de conocer y de aprender es realmente un regalo divino. Y respecto a la Unión Europea, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor que tiene? Lo mejor es la unión, lo mejor es el hecho revolucionario y subversivo, incluso, del fin de las guerras civiles europeas que comenzaron con el derrumbe del Imperio Romano y han durado hasta ahora. Por lo tanto, el hecho de que te encuentres 28 o 27 naciones unidas, con discrepancias tremendas, con limitaciones, no somos capaces de comprender lo que eso significa. El que entiendas que como europeo tu vida comienza en Lisboa y concluye en Helsinki, o comience en Estocolmo y termine en Gibraltar, es algo revolucionario para lo que ha sido la experiencia de Europa, donde las fronteras, los visados, las limitaciones de comercio, las limitaciones de vida, el pasaporte, la moneda, como lo damos por activo ya, porque lo tenemos, no somos conscientes de lo extraordinariamente importante. No hay lugar en el mundo que tenga tanta libertad, tanta seguridad, tanto respeto por los derechos humanos, tantas oportunidades como en el continente europeo. Somos unos absolutos privilegiados, con independencia de todas las deficiencias que hay, y que son muchas. La deficiencia, por ejemplo, de la Unión Europea, que esto es un Fórmula 1 que circula como si fuera pues un coche potente, pero sencillamente un coche de carretera. Tenemos unos medios extraordinarios y deberíamos ir más rápidos. Ahora, pasando a tu partido político o tu grupo político aquí en la Unión Europea, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor? Lo mejor es que defiende lo que yo siempre he defendido: la unidad, la libertad y la solidaridad, que en Cataluña es absolutamente necesario. En Cataluña padecemos un nacionalismo sectario, anacrónico, xenófobo, reaccionario y casposo, que piensa que merecemos algo diferente. Y yo pienso que nadie merece algo diferente, porque cuando quieres algo diferente, quieres algo mejor. Y yo no entiendo por qué tengo que tener mejores derechos que un aragonés, que un valenciano, que un madrileño o que un asturiano. Por lo tanto, yo creo en la igualdad, en la solidaridad y en la unidad. Y esto hoy en Cataluña es un planteamiento subversivo. Y el partido donde yo lo encontré fue en este, porque yo me tuve que marchar del Partido Socialista de Cataluña, porque cada mañana que se levantaban de la cama lo primero que hacían era ver si tenían aprobado en nacionalismo y no en sociedad.
y yo creo en la sociedad y no en las piedras. Creo en los seres humanos. Las piedras son parte del paisaje, es parte de la cultura, pero si tú hablas con una piedra creo que no contesta. No, de momento creo que no. Y ya como última pregunta de la parte política, ya con esto sería el final de la entrevista, como vicepresidente del Grupo ALDE, ¿podrías explicarnos un poco para que la gente pueda visualizar cuál es tu trabajo diario, el día a día, qué es lo que conlleva ser vicepresidente de un grupo como el de ALDE? Bueno, más importante que ser vicepresidente es el trabajo que tienes como eurodiputado. Yo estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores y la de Seguridad y Defensa y también en peticiones. Y es un trabajo muy intenso. Es un trabajo, por ejemplo, yo este lunes marcho a Camerún. He estado anteriormente en otro lugar. En verano me tengo que ir a la zona ártica a ver las instalaciones de naciones de la OTAN en las islas de Svalbard, en el norte de cerca y en el círculo polar ártico. No es un problema de viajes de placer, son viajes intensos de trabajo, son comisiones, estudios, redacción de documentos, por ejemplo, entre ellos un documento del que me siento especialmente satisfecho, que es un documento aprobado por el Parlamento Europeo de manera generalizada, con un consenso pleno, donde redactamos los puntos básicos de cómo luchar contra la microfinanciación del terrorismo, que es justamente en este momento un hecho estratégico. El terrorismo ya no se financia con grandes medios, no va a haber actos como atacar las Torres Gemelas, pero sí actos de terrorismo sobre necesidades económicas cortas. Y entonces yo fui el encargado de redactar y de plantear, y se aprobó una resolución que pide a la Comisión Europea que legisle en los términos que nosotros hemos planteado. Hay cierto tipo de actuaciones de las que me siento feliz, como por ejemplo de otra que también se aprobó correspondiente a la penalización de toda relación económica con el Estado Islámico. Yo creo que para acabar con el terrorismo, que es una lacra deleznable, y en el caso del terrorismo llamado islamista, es una blasfemia contra el Islam. Eso no tiene nada que ver con el Islam, son blasfemos del Islam, pues hay que luchar a través de la estrangulación logística y además evidentemente contra ellos, pero una vez que eliminas la logística acabas de estrangular estratégicamente el terrorismo. Va a ser complicado, pero es una herramienta importante. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Esto es todo, así que muchas gracias por haberme concedido la entrevista. A ti. Y si no queréis decir nada más, pues ya está, se acaba aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.